dónde radica la importancia y la necesidad de implementar o poner atención al menos en la temática que ustedes han abordado. Entonces, decíamos con el ejemplo de la ocasión anterior, lo voy a rememorar solamente para efectos prácticos. Déjenles comparto la pantalla. En este ejemplo hipotético que les ofrecí en la sesión anterior, lo que establecíamos como un tema era la importancia de la actividad física para disminuir dos condiciones, el sobrepeso y la obesidad. Ese puede ser el tema de un proyecto. Ahora, si me preguntaran a mí como creador de ese proyecto, ¿por qué es necesario que se lleve a cabo un programa que desarrolle o incremente los niveles de la actividad física para disminuir estas condiciones? Es ahí, en la condición del problema, donde tengo que ofrecer con cabalidad y con contundencia todos los argumentos de aquellos que dispongo para hacer notoria la importancia o la implicación que lleva el tema. Entonces, en este caso, les hacía la recomendación de que inicialmente el párrafo 1 puede servir para introducir el tema que ustedes están abordando, como por ejemplo la actividad física o las capacidades físicas o las lesiones o la propiocepción o la flexibilidad o la pliometría o la inclusión de cierta comunidad en el deporte. Y entonces es ideal que en el primer párrafo se haga una contextualización y a lo mejor una conceptualización muy elemental en aras de comprender de qué estamos hablando. Entonces, aquí en este ejemplo, inicialmente conceptualizábamos qué es la actividad física, hablábamos a lo mejor de cuáles son sus tipos y cuáles son los niveles recomendados. Entonces, una vez que establecemos eso, la actividad física es esto, tiene estos tipos y se necesitan estas cantidades para que la gente tenga un impacto en su salud, una vez estableciendo eso, en los siguientes párrafos, ahora sí puedo proceder a enunciar, mencionado lo anterior y entendiendo que debería ser importante entonces para mejorar la salud, hacer cierta cantidad de actividad física, la realidad nos muestra que no es así. Y como yo digo que no es así, eso es un juicio de valor. Y como todo juicio de valor, necesita tener los argumentos que lo sostengan. En este caso, mis argumentos, al decir que la raza humana hoy es muy sedentaria, pues es ofrecer aquí los datos que la Organización Mundial de la Salud me brinda, como por ejemplo 6% de las defunciones en el mundo se debe a el sedentarismo. 5.3 millones de personas se mueren en el mundo por ser sedentarias, o sea, no hacer actividad física. ¿Es un problema? Sí, suena contundente, pero no es lo único. Si yo sigo hablando, encontraré más y más y más datos que siguen abonando a la comprensión de que eso efectivamente es una condición no normal, es una situación que no debería ocurrir así y que sin embargo está ocurriendo. Y entonces, al establecer el párrafo 1, el párrafo 2 y tener ya lo que significa mi variable o mi concepto de trabajo, la situación que no es como debería ser, empiezo a hablar en un tercer o cuarto párrafo más adelante en torno a las consecuencias de que la situación no sea como debería ser. Entonces, ok, deberíamos hacer actividad física, no se hace, entonces pasa esto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues porcentajes de obesidad, porcentajes de sobrepeso, porcentajes de altas cantidades de dinero que se gastan y se despilfarran en tratar de combatir estas condiciones y entonces voy problematizando. A eso se le conoce en el ámbito de la investigación como problematizar, ofrecer y contextualizar qué es lo que está ocurriendo con el fenómeno que me interesa para que el lector pueda comprender con cabalidad en dónde es que yace el problema. Entonces, esta era la ejemplificación anterior y vamos ahora con algunos ejemplos de los propios trabajos. A quienes se están recién incorporando, les reitero el mensajito en el chat, estoy dejando mi correo
para que por favor hagan el envío express de lo que hayan logrado como avance de su planteamiento del problema y estaremos trabajando hoy en la sesión con esos ejemplos reales, hablando de observaciones y áreas de oportunidad que cada uno de los trabajos que aquí vamos mostrando puedan tener. Y siempre con la claridad de que lo que aquí se mencione en términos de debilidades o fortalezas de los trabajos enunciados no son bajo ninguna circunstancia con el afán de destruir sus trabajos, sino para que comprendamos en dónde es que estamos y qué podemos mejorar. Entonces, bajo esas implicaciones, vamos a proyectar ahora alguno que nos llegó inicialmente. Déjenlo descargo. Y vamos a hablar, me parece que es el del compañero Ángel Guzmán. Entonces, vamos a poner atención y me gustaría que, además de un servidor, si ustedes tienen alguna observación o algún comentario al respecto del documento del compañero en relación con lo que hemos mencionado, debería estar, se valga, se valgan de expresarlo. Es decir, no se queden callados. Si tienen alguna observación, es importante que levanten la mano y lo expresen a tiempo. Entonces, vamos a proyectar ahora el ejercicio para comenzar con el tema de nuestro compañero. Bien, para efectos de la comprensión de lo que estamos hablando, ¿puede, por favor, compañero Ángel, mencionarnos el título del trabajo? Es la inclusión en el voleibol de la LGBTQ+ en la rama femenil. Ay, espéreme, profesor, porque creo que lo dije mal. Espéreme, ahí voy. Voy. Inclusión de los LGBTQ+ en el voleibol en la rama femenil, sí. Ok, inclusión de los. Ahora, ahí digo, por semántica y por consideraciones de lo que estamos hablando, no sé si el artículo los pueda ser apropiado para denotar o hacer mención de esta comunidad, que a lo mejor con un pronombre no se significa correctamente. Entonces, también puede ser como inicialmente cómo referimos. Pero por ahora, inclusión de los LGBTQ+, en la rama, ¿qué, perdón? En el voleibol en la rama femenil. Ok. Entonces, este es el título y a partir de este título vamos haciendo algunas preguntas a nuestro compañero con el afán de que nos la responda y entonces es lo que deberíamos idealmente localizar en este planteamiento del problema. ¿Por qué se interesó en este tema? Es decir, por qué no otra cosa? ¿Por qué no hablar de las lesiones en el voleibol? ¿Por qué no hablar de el arbitraje en el voleibol? ¿Por qué no hablar de otro tema sino este que nos trae a colación? Bueno, a mí me llamó la atención porque ya después investigando lo de lo que nos pidió anteriormente, desde los años 60 o antes, está el tema de los LGB, no tanto como ahorita, como está en la actualidad. Y pues yo sé que ahorita hay muchos deportes en el cual ya se han declarado pues, personas de alto nivel que son este, gays o lesbianas o trans o cosas de esas. Por ejemplo, en el atletismo, en la halterofilia, en el fútbol, en el básquetbol profesional, en el tenis también. Pero a mí me llama esto mucho la atención porque este es un tema relevante que se pasó el año pasado en un evento que programa la Federación Mexicana de Voleibol que se llama Master, en el cual un equipo del Estado de México metió pues puros participantes trans para jugar en la rama femenil y en automático pues hubo una protesta del equipo que jugó contra ese equipo. Bueno, aquí yo digo, la importancia del tema de inclusión en el voleibol, en la rama femenil de los LGBTQ+, ya que hay mucha información sobre ellos, que pareciera de las mismas investigaciones que estuve investigando, dice que no hay mucha, pero en la realidad sí lo hay. Este, hablamos de historia, como ya había hecho mención antes, ya que ellos también existen para México, exactamente, digo que estamos un país muy así como que muy machista, muchas cosas que tenemos. En el voleibol, en la rama femenil, es algo nuevo, como lo acabo de mencionar, y que se ha venido dando últimamente en el país, no nomás aquí en Querétaro, también en otros estados.
Este, Ok, ya que muy este bien. evento organizado por la Federación Mexicana de Voleibol, como les mencioné, el torneo Máster, es uno de los que organiza año con año y ya tiene una tradición este evento que lo viene organizando desde, yo creo que unos 50 años atrás, más o menos. Y como les mencioné en un principio que hubo un equipo del Estado de México que metió puros trans para jugar en el voleibol en la rama femenil contra las mujeres. Este equipo de máster quiero decir que tiene diferentes categorías. Máster, que es más o menos como de 30 40 años, luego viene el Golden, que es de 40 a 50, y luego del Platinum de 60 a 70 y así sucesivamente. Y tiene dos ramas, tiene la femenil y tiene la varonil. Bueno, hago mención que este se llevó a cabo en León, Guanajuato, donde hubo la queja formal, como les mencionaba, de un equipo, y el comité organizador, pues, híjole, Manolo, luego los metieron en problemas, ya que este equipo que menciono es del Estado de México, y pues jugaron en esa categoría, pero pues bueno, hubo una protesta y ya la verdad no supe qué fue lo que pasó, qué procedió, pero está como tal. Y bueno, y también hago mención que el comité organizador, pues, híjole, mano, pues lo pusieron de pies a cabeza porque pues esto no había sucedido años anteriores, sino que apenas se vino dando en este año pasado, en este evento que les menciono. Este, Ok, muy bien. Con eso, compañero Ángel, está bien. Ahora, en función de lo que nos comenta el compañero, aquí puedo resumir inicialmente tres razones por las cuales se ha interesado en buscar información al respecto de este tema. Uno, nos menciona que es un tema emergente, que si bien ya tiene cierta historia, hoy en día es cuando se está volviendo más relevante y lo hemos visto con casos en otros deportes y ahora con participaciones incluso en torneos de carácter mundial o incluso en las Olimpiadas, donde existen peticiones de personas que se asumen con un género o un sexo diferente de su inicial para participar en una rama distinta a la que biológicamente le correspondería. Y eso pues levanta mucha discusión, levanta debate al respecto de si es posible o no, o si existen ventajas o no al ocurrir esto. Entonces, existen problemas, de acuerdo con lo que nos comenta el compañero, al participar los miembros de esta comunidad en algunas ramas particulares del voleibol como varonil y femenil. En suma, lo que puedo advertir es, si una persona trans que inicialmente era hombre, pero hoy se significa tal vez como mujer, decide participar en una liga femenil, las participantes de la liga femenil protestan bajo la argumentación de que esta persona trans tiene mayores capacidades físicas, tiene mayor fuerza, mayor velocidad y que por tanto es una ventaja deportiva sobre ellas. Eso es lo que voy entendiendo hasta ahorita. Y lo más importante sería, de todo esto que yo estoy aquí enarbolando, ¿existe evidencia? Pues vamos a mirar el planteamiento que nuestro compañero inicialmente esboza. Entonces, en este párrafo uno, lo que podemos observar es lo siguiente. Menciona la importancia del tema de la inclusión. Lo voy a subrayar porque es el tema, el parrafito que nos interesa. Entonces, lo voy a poner aquí. Si alguien de ustedes leyendo esto considera que algo debe cambiarse en este párrafo, vayan levantando la mano para hacer ese ejercicio grupal. Entonces, inicialmente se menciona aquí que la importancia del tema, la rama femenil, ya que hay mucha información, los diferentes deportes, historia que existe para México en el voleibol, la rama es algo nuevo. Aquí, en esta parte, hasta aquí, lo que voy a señalar en amarillo, es importante trabajar la redacción, así como está, posiblemente no se entienda bien. Es decir, dice la importancia del tema de la inclusión en el voleibol, rama femenil, de los no se entiende. La importancia del voleibol, rama femenil. Y aquí se corta la idea. Adelante, compañera Monse. Tal vez para ayudar precisamente a esa parte de la redacción podría ir primero la importancia de los LGBTQ más en la rama femenil. Ujú. Puede ser
o bueno, más bien, la importancia de la inclusión de los LGBTQ+ en la rama femenil del voleibol. Podría ser que precede a través de la historia, Ujú. ya que hay ya que hay mucha información sobre ellos en los diferentes deportes Ok, en efectivamente. México. Como nos comenta nuestra compañera Monse, el primer apartado que está en amarillo no se entiende correctamente la redacción. Es decir, aquí hay diferentes elementos. Se menciona la importancia, pero no se dice por qué es importante. O sea, solamente se pone la importancia de la inclusión, pero no se dan argumentos de por qué es importante. Luego dice, ya que hay mucha información, ¿dónde está esa información? Hay que mostrarla, hay que ofrecerla. Si no, de lo contrario, pues entonces es como si no hubiera mencionado nada. Hay mucha información sobre ellos en los diferentes deportes. Insisto aquí otra vez, ¿cuál es esa información? En la historia que existe, nuevamente no se ofrece más información, pero para México en la rama femenil es algo nuevo. Ahora, ¿hay evidencia de que sea algo nuevo? ¿Por qué estoy diciendo que es algo nuevo si arriba vengo ofreciendo que ya existe en muchos deportes? Entonces, es importante que tengan cuidado en que todo lo que escriban en el planteamiento del problema debe contener su sustento apropiado, es decir, su justificación o sus datos que les den el argumento. Y aquí mencionamos que se ha venido dando últimamente en el país, ya que en eventos organizados, perfecto, aquí viene una primera evidencia. Esta evidencia la tenemos de un diario de noticias, la tenemos como una nota local, la tenemos como una experiencia del que está escribiendo esto, es decir, ¿qué tipo de evidencia es esto? Podemos encontrar en el planteamiento del problema dos tipos de evidencia, es decir, una evidencia empírica o de antecedentes, es decir, algún estudio previo que ya existe y que fundamente lo que estoy diciendo, podemos tener evidencias a base de cifras, en datos, en estadísticas, y podemos tener evidencias desde la experiencia y observación del que escribe, en este caso de nuestro compañero, si es que fuese así. Entonces, estas tres aproximaciones nos darán oportunidad de empezar a esbozar la evidencia de aquello que yo estoy aquí plasmando, para que no se quede simplemente como un juicio de valor y que no se sostenga. De lo contrario, si nos preguntan aquí, a ver, entonces, ya que en eventos organizados por la Federación Mexicana de Vóley, que es como el torneo máster, hubo una queja formal para el comité organizador. Aquí hubo una queja formal, ¿hay evidencia de esa queja? ¿Existe la posibilidad de saber más al respecto? Entonces, esas son cosas con las que yo debo contar, pero nuevamente regresando a la estructura del párrafo, a lo mejor el compañero inicialmente en el párrafo 1, ¿de qué nos tendría que hablar? Siguiendo el ejemplo de lo que nosotros hemos visto en los ejemplos o en las clases anteriores, por ejemplo. El párrafo 1, ¿de qué debería hablar? Pues a lo mejor una pequeña introducción a la participación de la comunidad en cuestión en la práctica deportiva. Y poco a poco aterrizar en el deporte de interés, en este caso, en el voleibol. Entonces, eso podría ser ejercicio para un primer párrafo en el caso de nuestro compañero, que comenzara hablando de la participación de esta comunidad en el grueso de los deportes y poco a poco aterrizar en el asunto del voleibol. Eso podría ser el primer párrafo. Después, un segundo párrafo tendría que enunciar la situación problemática. Y aquí la situación problemática, alguien que no sea nuestro compañero, Ángel,
¿cuál sería? En función de lo que pueden observar aquí en este texto. Quizás pudiera ser la federación. La situación problemática, la federación, o en sí, ¿cuál es la situación problemática al respecto de la participación de esta comunidad en el voleibol? Es decir, ¿tiene algo malo que participen? ¿Pasa algo? La reglamentación, imagino. O sea, de la federación debe tener un reglamento y en ese reglamento debe de venir estipulado si hay o no participación de este género. Ok. Puede ser una limitante. Adelante, Monse. Podría ser que se establezcan ya como el reglamento si hay otro tipo de equipos para que sea exclusivo de ellos o que los incluyan o cuántos pueden participar por equipo. Ok. Entonces, necesitamos tal vez una reglamentación, necesitamos tal vez que la federación cambie sus estatutos para que esta población o este sector de la población pueda participar, pero para llegar a eso, entonces tengo que empezar a demostrar dónde es que radica el problema. Y por ahora, el problema que nuestro compañero puede encontrar es que este segmento de la población está participando y al participar, así como están las reglamentaciones ahora, ocurren protestas, ocurren inconformidades, ocurren tal vez desventajas deportivas, físicas, ocurren otra serie de condiciones. Entonces, esa es la condición problemática resumida que el compañero intenta detectar. Y ya después, en el párrafo 3 o subsecuente, dependiendo de cuántos párrafos el avance, tendríamos que ir ofreciendo o describir cómo son esas problemáticas, es decir, brindar evidencia sobre cómo son esas inconformidades, brindar evidencia de si existen esas desventajas, dónde y cómo se pueden observar, si es que existen, mostrar incluso las limitaciones que la propia federación a través de su reglamento impone y eso no permite que las personas de este segmento participen. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca es que participen, lo que se busca es que participen en una reglamentación adecuada y de todo eso resultará la finalidad del proyecto. O sea, la finalidad del proyecto, ¿cuál es? El proyecto que el compañero está enarbolando aquí es solamente visibilizar que está ocurriendo un problema o una propuesta para que se reformen los estatutos de la federación o una propuesta para que se modifiquen o regularicen las normativas que existen para que tengan su categoría específica o incluso desmentir o comprobar que efectivamente hay una ventaja física en su participación. Porque, ojo, si hablamos de deportes individuales como natación o como atletismo, seguramente habrá una ventaja individual que al final del día sí cobrará relevancia. Pero si hablamos en el voleibol, el deporte colectivo no garantizará que si un integrante tiene ventajas físicas sobre los demás, eso implique o repercuta directamente en el resultado. Entonces, a lo mejor puede ser más fuerte, más grande, más veloz, pero eso no impactará en ganar o perder el partido. Entonces, todos estos elementos son los que el compañero tiene que definir para empezar a esbozar su planteamiento del problema. Y entonces aquí, planteamiento del problema se termina con, con poca información, ¿sale? Entonces, hasta aquí no se ha brindado más información. A lo que vamos es que el compañero tendría que ir mostrando y describiendo cómo son esas problemáticas para cerrar. Y estoy hablando de párrafo 4, pero podría ser ya el párrafo 6 o 7, dependiendo de con qué nivel de profundidad desarrolle sus ideas. El párrafo último sería cerrar con la propuesta o la intencionalidad del proyecto. Es decir,
Con base en todo lo que se ha mostrado, en función de lo que se ha evidenciado aquí, es que surge el presente proyecto con la finalidad de, y lo colocamos ahí. Entonces, eso es en el caso particular de nuestro compañero. Me voy a permitir cerrar este documento y vamos ahora con un ejemplo más. Voy a colocar ahora aquí, tengo el segundo que me llegó, Montserrat Chávez. Vamos a compartir ahora el documento de nuestra compañera Montserrat. Muy bien, compañera Monse, ¿me repite por favor el título de su trabajo? ¿Seguimos hablando con el asunto de la propiocepción y la flexibilidad o en qué vamos? ¿Está por aquí, Monse? Sí, maestro, perdón. Es que Muy bien, están tocando aquí afuera. vale. Eh, bueno, estoy trabajando también en otro protocolo por lo de la población, pero tengo este de los futbolistas. El título es Relación entre propiocepción y flexibilidad de miembros inferiores en jugadores de fútbol amateur. Ok. Igual que el compañero, si yo tuviera que preguntarle a usted cuáles son las razones fundamentales por las cuales ha decidido estudiar esto y no otra cosa, ¿cuáles serían? Que son dos, una habilidad y una capacidad que no son trabajadas desde la experiencia que he visto. No se les da tanta importancia al momento de trabajarlas durante los entrenamientos y son de las principales que nos van a prevenir lesiones. Ok, así lo puse. No se trabajan, según Monse, según lo que ella ha observado, y deberían trabajarse porque previenen lesiones. Perfecto. Esa sería, digamos, la razón fundamental. Entonces, con eso es suficiente. Ahora, ¿qué debería integrar este documento en el apartado del planteamiento del problema? Justo la evidencia, uno, de que no se trabajan. Es decir, ¿dónde están los elementos que desde el que escribe o desde la evidencia ya existente se muestra que efectivamente no hay un trabajo contundente, formal y estructurado de la propiocepción y de la flexibilidad en estos jugadores de fútbol amateur? A lo mejor estamos hablando de un equipo en particular, a lo mejor de una liga en particular, pero vamos a ver si existe eso. Entonces, su primer párrafo, cuéntenos de qué habla. Es una introducción de primero lo que es el fútbol, qué se realiza en el fútbol, o sea, eh, qué conlleva hacer la práctica del fútbol. A que sea como de competición para entrar al tema de amateur. Ok, entonces, si lo tenemos que sintetizar, el primer párrafo habla sobre, de alguna manera, introducir el asunto del fútbol, pero lo hace gradualmente, no como actividad recreativa, sino como con tintes ya de asunto competitivo, y es donde entran los deportistas amateurs, que ya buscan ciertos resultados y cierto nivel de competitividad. El segundo párrafo, leo acá, el jugador juvenil en el fútbol abarca una edad promedio de 15 años, es decir, adolescencia. Y dicha etapa es donde se alcanza el desarrollo máximo y la mayor eficacia deportiva. Perfecto. Entonces, aquí lo importante es, este juicio de valor que dice que a partir de la etapa de la adolescencia es donde se alcanza la mayor eficacia deportiva, pues no lo dice Monse, ¿no? Sino lo dice Lázaro y lo dice además Arday Casal. Entonces, eso es ir dando la argumentación.
Entonces, en función de esto, dice que lo anterior resalta la etapa ideal para potenciar las habilidades y mantener las cualidades físicas en el deportista. Aquí tal vez, a lo mejor, podríamos empezar a hablar un poquito sobre la propiocepción y la flexibilidad, si es lo que se debería comenzar a trabajar. Digo, ahora vamos bien, por ahora vamos bien. Luego, el siguiente parrafito anuncia que las habilidades y cualidades son importantes para el jugador, ya que refieren a aspectos cualitativos y cuantitativos. Y entonces, ok, aquí sí, ya comienza ella a introducir la propiocepción, es decir, una de sus primeras variables. Y luego es considerada una habitación, ya que se... Perfecto. Y hasta aquí. Ah, la flexibilidad, muy bien. Entonces, ya introducimos como tal los dos elementos. A lo mejor este y este párrafo podrían ir unidos en términos de una mayor relación entre lo que se está diciendo. A lo mejor podrían ir juntos. Y entonces, toda vez que ya introduje tanto la propiocepción y la flexibilidad y mencioné que son elementos necesarios o importantes en el desarrollo del jugador de fútbol amateur adolescente, y aquí lo sigo sustentando, diciendo que la propiocepción reduce el riesgo de lesiones y como los beneficios, es lo que voy entendiendo, y además lo que brinda la flexibilidad. Entonces, en este puede entenderse como un párrafo toral, porque aquí lo que estoy mencionando es que es vital trabajar estas dos condiciones, estas dos habilidades y capacidades. Entonces, se necesita trabajar. Lo que deberíamos ver ahora es la evidencia de que posiblemente no esté ocurriendo así. Entonces, nuestra compañera nos lleva ahora a decir, dentro del fútbol se requiere una capacidad de contracción y estiramiento. Entonces, necesitamos en el fútbol las posibilidades de propiocepción y de flexibilidad. Y en algún momento, seguramente, Monse nos dirá que eso no está ocurriendo. ¿En qué párrafo nos dice eso? Para adelantarnos un poquito. Aquí dice cuánto entrenan, están expuestos a entrenamientos Está más como intensivos. abajo. Ok, muy bien. Ok, aquí, por ejemplo, sí es importante esto. Por ello, o sea, aquí nos dice, todos estos riesgos pues son inherentes a la práctica, ¿no? Pero se podrían prevenir, si bien son inherentes, se podrían prevenir si se trabajase adecuadamente la propiocepción y la flexibilidad. Entonces, en ese sentido, dice aquí, sería importante que se consideraran dentro de su preparación habilidades como estas. ¿Habrá evidencia, pregunto, habrá evidencia de algún estudio que se haya realizado sobre propiocepción o flexibilidad, no necesariamente juntas, que demuestren que su desarrollo, su trabajo, mejora la capacidad de estos futbolistas o reduce el riesgo de lesiones? Pues entonces valdría la pena evidenciarlo aquí. Es decir, tal y como lo demostró el estudio de, y entonces aquí vale la pena tal vez poner un estudio, el autor, ¿no? Quienes señalan, ¿no? Quienes encontraron o demostraron o u observaron que un entrenamiento adecuado o un trabajo adecuado de flexibilidad, para no decir entrenamiento, un trabajo adecuado de flexibilidad disminuye sustancialmente o significativamente el riesgo de lesiones. Y entonces ahí ya estoy yo sustentando que efectivamente hay evidencia que está de acuerdo conmigo en cuanto a la importancia de estas condiciones a desarrollar por los futbolistas. Y entonces se va fundamentando el asunto del problema. Es decir, estoy diciendo que el problema es que no se trabaja adecuadamente, pero que debería por esto, esto y esto. Entonces vamos fundamentándolo bien. Y el estudio de la relación brindará un aspecto preventivo. Esto a lo mejor lo podemos quitar de aquí
y mencionar después en otro apartado que se llama justificación. La justificación nos da la posibilidad de entender la importancia, es decir, cuáles son los beneficios de realizar este estudio. A lo mejor esto que está aquí particularmente puede ir en la justificación, pero por ahora está bien. Entonces, en el caso de Monse, bueno, cierra con este párrafo que dice que es necesario realizar estudios que expliquen o establezcan una relación entre la propiocepción y la flexibilidad. Y bueno, pues esa posiblemente sea la aportación que tiene este proyecto, ¿no? A lo mejor por eso lo menciona. Entonces, en términos generales, el ejemplo de Monse es correcto, sin embargo, le faltaría colocar mayor contundencia en cuanto a las evidencias que existen. Tanto, aquí lo voy a colocar más evidencia o mostrarlas en torno a dos cosas. Uno, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace? Es decir, nos menciona algo acá arriba, nos dice que trabajan tanto tiempo y que llevan sesiones de tantos minutos y de tantas horas, pero realmente en algún momento usted ofrece la evidencia de que no se trabaja correctamente. Es decir, ¿cómo es lo correcto para poder decir que lo que se hace no es lo correcto? O sea, aquí hay una tensión entre lo que se llama el deber ser versus lo que es. Entonces, aquí haría falta que Monse nos muestre esa situación de tensión entre, por ejemplo, la teoría dice que se debería trabajar la flexibilidad y la propiocepción al menos en un equipo deportivo de cierto nivel, al menos 3 veces por semana. Y así, así, así. Eso es lo que dice la teoría. Y en la realidad, este equipo de fútbol solamente lo hace una vez o lo hace de vez en cuando. Sí, Monse, adelante. Es, es a lo que iba, maestro. Para poner desde la perspectiva lo que se ha observado, se tendría que especificar, por ejemplo, en el equipo de fútbol de toros no se realiza, durante los entrenamientos realizan, no sé, 15 minutos de cardio y luego estiran 5 minutos. O sea, como tendría que describir todo lo que hacen durante el entrenamiento para poder comparar y decir, no lo realizan. Sí, totalmente. Es decir, esto que estoy escribiendo aquí a modo de ejemplo puede ser el conector lógico, pero tendría que venir forzosamente después de, una vez que usted muestre el deber ser, entonces ahora sí ofrece todos estos elementos desde su observación de lo que es en la realidad. Es decir, ¿qué nos dice la teoría? ¿Qué nos dicen los libros de fisiología, de anatomía y demás? Ah, pues que debería ser así, así, así. Entonces, una vez que usted señale en ese parrafito cómo debería ser con base en los autores que lo explican, entonces ahora sí usted entra planteando la posibilidad, ojo, la posibilidad de que no se está haciendo correctamente. Y entonces brinda las evidencias de su observación. Es decir, desde la experiencia de quien escribe, se puede enunciar o se puede establecer la posibilidad de que en el equipo tal no se esté trabajando apropiadamente. Lo anterior, ya que, ¿no? Si la teoría dice que se debe trabajar tantos días, acá solo se hace por 5 minutos y de vez en cuando. O sea, mostrar todo lo que puede resultar de orden problemático para que sea distinto de lo que la realidad debería tener, ¿sí? Y por ejemplo, maestro, para describir un movimiento en específico o una biomecánica específica, por ejemplo, una posición, ¿cómo tendría que describirlo? O sea, si yo digo, tal vez no están posicionados de la manera correcta para realizar tal estiramiento, tengo que describir todo el movimiento para
poner cómo debe de estar o cómo lo realizan. No sé si me di a entender. Sí, sí, puede ser. Es decir, tú partes de que la teoría dice que para realizar cierto ejercicio debe mantener una postura tal y tal y tal y tal, pero en la ejecución lo hacen de otra manera, así, así, así. Entonces, al ser sumamente descriptiva, tú podrás entender que no se está realizando correctamente y eso podría llevar a que, si bien las lesiones son inherentes de la propia práctica del fútbol, hacerlo así como se está haciendo en la realidad puede todavía potencializar más el riesgo de lesiones, lejos de prevenirlas. Entonces, sí, la descripción detallada es importante. Ahora, a lo mejor, para todavía ser más contundentes en cuanto a la evidencia que se muestre, porque hay que entender esto, la evidencia de quien observa es válida, aunque algunos son muy quisquillosos y dicen, no, es que lo que tú observas no es válido. Bueno, ahí hay un debate en torno a los enfoques de investigación. A lo mejor para ofrecer una evidencia más contundente, puede ser que tú establezcas una valoración, por ejemplo, de estas condiciones, una valoración de la propiocepción y una valoración de la flexibilidad para que puedas decir que deberían tener ciertos niveles en función de la edad y la etapa y el alto rendimiento que puedan llegar a tener o que deberían tener y que la realidad tienen un desarrollo menor. Eso significaría con mucha contundencia que no es como debería ser. Entonces, a lo mejor puedes hacer algunas pruebas de valoración para demostrar que no están en los niveles correctos de propiocepción, no cumplen con algunos datos o valores mínimos de flexibilidad y los deberían tener ya que son, pues, deportistas de cierto nivel. Entonces, habían levantado la mano primero Ignacio y luego el compañero Ángel. Respecto a lo que decía de cómo justificar lo que es lo que estaba mencionando la compañera de flexibilidad o propiocepción, se me fue la palabra. Pero bueno, el chiste es, si vas a identificar eso, pues presentar el manual de cómo se hace la técnica de flexibilidad de cierta zona para poder justificar que estás hablando de esa técnica y comprobar si la están llevando a cabo tal cual es o hay una modificación y por qué está esa modificación. La otra es ver eh, en el macrociclo si en realidad tienen una sesión de esa actividad para entonces poder justificar que realmente lo hicieron en tal periodo, pero en el otro periodo ya competitivo, no sé, alguna parte del entrenamiento no se llevó a cabo y por eso pudo ser en riesgo de la lesión. Si lo hicieron, lo dejaron de hacer y volvieron a hacerlo cuando ya se lesionaron. Entonces también puede ser como un antecedente. Hasta ahí. Totalmente, abonando a esto que dice el compañero Ignacio, es una fuente de evidencia más todavía. Es decir, en teoría, un equipo amateur competitivo ya debería trabajar sobre la base de una planificación. Y en esta planificación deberían tener ellos su macrociclo y ahí muy bien detallado en dónde es que se va a destinar y cuánto tiempo, es decir, qué volumen se le va a destinar al trabajo de la propiocepción, al trabajo de la flexibilidad, y si ellos no lo tienen así catalogado, pues a lo mejor es porque no lo hacen. Entonces eso puede ser todavía una evidencia contundente. Y rescatando esto, se me ocurre ahora, ¿qué tal que la finalidad del proyecto o uno de los productos que surge sea un manual de cómo trabajar la propiocepción y la flexibilidad que la compañera Monse haga y que ese manual se siga al pie de la letra en este equipo en particular? A lo mejor es un aporte. ¿Sí la escuchó? Eh, por ejemplo, el proyecto podría ser de intervención, o sea, más, sí se puede hacer el manual, pero que también haya una intervención de por medio, Sí, totalmente. no Y de solo que hecho, sea transversal, sí, desde luego. Y de hecho, o sea, de una medida. como producto de la intervención, podrían hacer este manual, es decir, la tipificación de los pasos ideales como se debería trabajar. O sea, a raíz de lo que usted intervenga, puede salir como producto un deber ser, un ideal de cómo se debe trabajar. Es decir, un protocolo
para el trabajo de la propiocepción y la flexibilidad en futbolistas adolescentes. Y ese protocolo, con la intervención que usted haga, demostraría la utilidad que tendría primero para este equipo en particular. Y como pasos a posterior, podría irlo avanzando a otros y otros equipos y eventualmente crecerlo hasta que pueda quedar en, en una liga completa o a un nivel completo o en una institución completa. Y entonces así es como podría impactar en este caso su proyecto. Había levantado la mano otra vez, creo. Sí. Por ejemplo, maestro, si yo quisiera cambiar una biomecánica, tal vez no hablando de los futbolistas, metiéndome a otro tema, cambiar una biomecánica en específico, pero que cada biomecánica tenga que ser diferente para cada participante, también se podría proponer como algo estandarizado para realizar sobre los deportistas. Por ejemplo, Eso suena más complejo. eh, por ejemplo, Y suena yo lo complejo. aterrizo a las Perdón, bailarinas. diga. Ay, perdón, es que hay mucho ruido aquí. No escucho. Siga, siga. Lo aterrizo a las bailarinas cuando ellas hacen las puntas o las medias puntas. Muchas de ellas, a pesar de que les enseñan cómo hacerlo o la técnica, no les enseñan específicamente la biomecánica para cada una. Entonces, cada una lo hace como lo entiende, como normalmente piensa que se tendría que hacer. Y eso también nos lleva a más lesiones. Entonces también la idea es hacer como una modificación en la posición de los pies y de los tobillos para disminuir la incidencia de dolor, porque la mayoría viene por lo mismo, y dos, para mejorar esa técnica o gesto o biomecánica al momento de que hacen su actividad. Sí, mire, siempre va a existir un ideal, es decir, una forma ideal para llevar a cabo el gesto técnico, hablando particularmente de los deportes. Sin embargo, individualmente siempre habrá variaciones. Existe la máxima en muchos deportes de que la técnica se debe adaptar al deportista y no el deportista a la técnica. Esto por consideraciones de la propia morfología incluso de los sujetos. Y entonces ahí es donde nosotros podríamos tener esa diversidad de ejecución o variaciones en cuanto a la técnica ideal, pero todas por el mismo rumbo. Es decir, bajo el margen de lo que puede resultar correcto, habrá ciertas variaciones, pero tratar de estandarizar una única manera, eso sí es complejo. A lo mejor dentro de esta propuesta que usted enarbole, puede venir como un estándar pero con la posibilidad de tener algunas variantes que siguen siendo correctas, siempre y cuando no lleguen al punto de mala ejecución, que también estaría sumamente detectado. Es decir, entender en dónde es que ya empiezan a hacerlo mal con la posibilidad, en este caso, bueno, de lesionarse, ¿vale? Ya había también levantado la mano el compañero Ángel, no sé si todavía desea expresar lo que iba a hablar. Bueno, no era del tema de Monse, era del mío, pero no, ya lo tengo más claro todavía ahorita con esto que me acaba de mencionar. Ok, muy bien. Entonces, vamos a cerrar aquí ya con la compañera Monse. Vemos uno más, un ejemplo más, y entonces con esto espero tengan elementos también para ir consolidando un poquito más sus propios apartados del planteamiento del problema, entendiendo que este es uno de los apartados cruciales de la construcción de sus proyectos. Vamos con uno más. A ver, déjenme ver el orden en los que me llegaron. Ok, perfecto. Tengo aquí el del compañero Ignacio, llegó después del de Monse. Muy bien, vamos a proyectar.
Entonces, reiteramos el ejercicio simplón como lo hemos hecho con los demás compañeros. En este caso, el compañero, ay, creo que cerré la compartida. Listo, otra vez. Bien, en este caso, el tema de nuestro compañero es, ¿cuál es su tema? Es síndrome de Burnout, El síndrome del quemado, ajá. ajá, en maestros de natación con 10 años o más de experiencia. Ok, perfecto. Experiencia. Entonces, el por qué, me imagino que tiene que ver también con la trayectoria que tiene nuestro compañero en este ámbito de la natación. Las razones fundamentales por las cuales usted busca estudiar esto son, Una de las condiciones de trabajo donde estoy actualmente, digamos que las condiciones laborales, ajá, ajá, ese es el primer factor. La ley que existe, ahora que ya es vigente, como la OMS lo muestra como un riesgo de salud laboral, ujú, ajá, y muy en bien. México, Entonces, sí, sí, perdón, siga. no, sí, hasta ahí lo extiendo. Ahorita, Ok, conforme vayan saliendo las preguntas, voy respondiendo. perfecto, muy bien. Entonces vamos aquí al apartado del planteamiento del problema. Primero, el párrafo 1 nos habla, me imagino, de qué es el síndrome del burnout, ¿no? Entonces, el párrafo 1 trataría de evidenciar o mostrar datos de qué estamos hablando. Entonces, en este caso, mencionar qué es el síndrome del burnout, el famoso síndrome del quemado, y es como esta condición de desgaste excesivo por el trabajo que se desempeña. Y de acuerdo con la OMS, al menos 75% de los trabajadores presentan estrés laboral. Aquí, de los trabajadores, a lo mejor sería importante establecer a qué esfera, el 75% de los trabajadores a nivel mundial No, o a qué México, nivel. nivel México, porque lo está Ah, dando perfecto. el IMSS. Esos son datos oficiales del IMSS. Es en México, ok. Entonces, importante ahí, ok. Párrafo 1, nuestro compañero aquí en el párrafo 1 nos introduce la noción del burnout. Voy a dar enter porque si no se me va a saltar. Aquí está. Nos introduce la noción del burnout, o sea, del concepto, y ya empieza a mencionarnos incluso como la prevalencia, ¿no? Ujú, Nos empieza a decir la incidencia de esto, que son 75% de personas en el país. Entonces, a lo mejor el párrafo 1 podría limitarse a la noción del concepto un poco más desarrollada, es decir, que es algunas características como más relevantes antes de empezar a hablar de el caso específico del país. Entonces, esto puede venir bien acomodado en el primer párrafo y después, en el segundo párrafo, ahora sí ya empezar a hablar como tal y en forma de la prevalencia, la incidencia, las cantidades, los valores que existen. Y aquí podríamos hacer un recorrido interesante. En el caso del burnout, seguro hay datos a nivel mundial, ujú, seguro hay datos a nivel nacional y seguro puede encontrarse datos a nivel local, ujú, es decir, a nivel Querétaro. Entonces, a lo mejor sería bueno un contraste de cómo está el mundo, el país y nuestro estado al respecto del burnout. Será interesante ver qué cantidad de personas lo padecen o lo han padecido y, sobre todo, cuáles son como las consecuencias que tiene el padecer o haber padecido el burnout. Es decir, ¿qué ocurre con estas personas? Y entonces vamos a ver la información que vamos teniendo. Entonces, el párrafo 2 y los subsecuentes, mostrar datos. Los párrafo 1 lo vamos a dejar así. El párrafo 2 también lo vamos a dejar así. Y aquí ya nos menciona los datos. En este caso, él tiene información sobre México. Y aquí nos empieza a decir también, o sea, cada día mueren
6.500 personas por causas relacionadas con esto, con el estrés laboral. Y entonces, aquí, en este párrafo, lo que hace falta es colocar la fuente de la información, es decir, de dónde lo saco. Si bien aquí hay datos, simplemente falta colocar el autor, y el autor es la OMS, son datos del IMSS, son datos de quién. Entonces aquí nada más para, los datos son correctos, la información es contundente y es buena, pero siempre hay que poner el autor y el año de consulta o de la publicación de donde yo estoy sacando esta información. Entonces, hay que darle aquí como el orden lógico. Aquí hablamos de 6.500 personas a causa de esto. Y nuevamente aquí es a nivel mundial, a nivel nacional. Entonces, sería bueno que todo esto que ya tiene lo vaya acomodando de acuerdo con orden internacional. En el mundo, tantas personas, bla, bla, bla. A lo mejor después nos bajamos directamente a América, América Latina y de pronto a nuestro país y hablamos ya de los niveles nacionales y si tenemos, hablamos de los niveles locales. Y Ok. eso es un orden progresivo. Y después, en los siguientes párrafos, después de este, vendrían ahora sí las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de padecer burnout? Ah, bueno, pues muertes, enfermedades, y las voy tipificando, o sea, como las más comunes. Y después, lo que encuentro acá es que ya hay una reglamentación, al menos en México, donde ya se empieza a estipular como un factor para que el trabajador pueda solicitar una incapacidad, es decir, un descanso, una pausa a este síndrome de burnout y no morirse y que esa sea la Ujú, pausa, ujú, sino prevenirlo para tratarlo, o más bien, perdón, pausarlo para poder hacer algo al respecto. No, lo otro no tiene sentido. ujú. Entonces, okay, lo que voy leyendo rápido es todas las personas, perfecto. Ok, entonces, en función de lo que leo acá rápidamente, el párrafo 1, introducir la noción, qué es, características relevantes y demás. Los párrafos siguientes deberían tener estos datos a nivel mundial, nacional y estatal. Y Ok. después, los párrafos continuos deberían tener aquí la información o descripción y datos, desde luego, sobre las consecuencias del burnout. Ok. Es decir, pues tantas personas se enferman, tantas personas han perdido su trabajo, tantas personas han muerto, pasa esto, 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 o sea, todas las consecuencias. Y después, el giro del documento que nuestro compañero tiene aquí está en hablar de que existe, digamos, una luz, ¿no? De esperanza y es un cambio en la ley que permite o que reconoce al síndrome de burnout como una condición de riesgo de salud laboral y que entonces algo se empieza a hacer al respecto. Entonces, cambio en la ley que busca reducirlo, prevenirlo, combatirlo, no sé qué es lo que busque este cambio en la legislación, pero es importante y es un precedente. Entonces, a partir de este cambio, me imagino que va el sentido del trabajo, porque puede ser que ya esté estipulado en la ley, pero que de todos modos no le hagan caso, Ujú. ¿no? Entonces, Claro. ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Es eso? Es decir, ya está tipificado, ya está, pero sigue ocurriendo y en los trabajos no importa. Entonces, de ser así, ahí está el problema toral, Ujú, ¿sí? Y entonces, si no es así y de alguna manera sí está funcionando la ley, entonces qué es lo que va a ocurrir con este trabajo, qué es lo que Nacho va a mostrar, la ujú, cantidad de personas que en su centro de trabajo tienen este síndrome, ujú, las diferentes consecuencias que este puede tener, una propuesta para que se combata. Entonces, es ahí de donde va a surgir la propuesta y esa propuesta es el párrafo de cierre, ujú. la propuesta del proyecto. Es decir, como datos mostrados, el presente proyecto, hacer esto, esto y aquello.
Entonces, en el caso del compañero, bueno, pues esta sería la ejemplificación del problema. Entonces, usamos estos tres ejemplos hoy para dimensionar más o menos cómo es que van ustedes con su desarrollo del problema, más la ejemplificación que yo les ofrecí de otro tema. Entonces, de alguna manera, tenemos aquí cuatro temas que son bien distintos entre ellos, bien distintos. Uno habla sobre inclusión, otro habla sobre salud laboral, otro habla sobre actividad física y otro habla sobre lesiones asociadas a condiciones o habilidades que no se trabajan. Entonces, si se fijan, la intencionalidad de la actividad era mostrar a ustedes la estructura lógica que debe llevar el planteamiento del problema con los elementos que hay que desarrollar en cada uno de ellos. Importante siempre recordar la vitalidad de ofrecer evidencias en torno a la que se está diciendo. Y bueno, cosas de redacción y de escritura las iremos puliendo poco a poco. Ahora es más importante centrarnos en el fondo de lo que vamos escribiendo, aunque no esté tan bonito, Ujú. y más adelante lo iremos ya modificando. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda, porque si no hay dudas, les platico que ahora sí ya estamos por hacer la entrega del planteamiento del problema. Y esto es algo más sencillo. En el documento, después del planteamiento del problema, ustedes van a encontrar dos apartaditos más, el apartado de la infraestructura y el apartado del organigrama. Esos apartados realmente no necesitan una explicación sobre qué va en ellos. Es decir, la infraestructura únicamente hace referencia a que ustedes describan de ese problema que están mencionando, si se adscribe a una institución, a un lugar, a un equipo o a alguna zona, que coloquen ahí una descripción de los espacios físicos, de qué programas ofertan. Por ejemplo, los que están en el CEFIT. Bueno, pues si el problema que estoy abordando se ocurre dentro del CEFIT o dentro de mi institución, qué servicios ofrece esa institución, cuáles son las características físicas de su espacio, tiene esto, aquello, tiene una alberca, un gimnasio, etcétera, y describirlo muy bien. Y también qué programas ofertan, qué servicios se ofertan, qué actividades se hacen, como para entender un poquito ese lugar donde yo voy a hacer la intervención, qué características tiene. Es como una descripción del lugar. ¿Sí, compañero? Mira, lo que quiero es, o sea, como ya indagué aquí, o sea, en el sentido de lo que me estás preguntando, quiero hacer la investigación más amplia. Como tengo buenos contactos, quiero buscar más albercas para ver si se presenta ese mismo fenómeno en otras albercas y no necesariamente que tenga particularidad en donde yo trabajo, porque también lo pueden presentar otros maestros de natación, porque los sesgué precisamente a eso y puedo hacerla más amplia y no solamente enfocarla en la unidad donde yo me encuentro, con pocos reactivos en cuestión de validarla. Ok, a lo mejor ahí en la redacción, en caso de que sean más de una institución, trabajar una redacción que permita hablar de las generalidades o de Sí. las cosas en común que tienen la totalidad de las instituciones que voy a buscar. Por ejemplo, si todas tienen una alberca, si todas tienen un instructor o instructores de tales características, si todos tienen una jornada de trabajo mínima de tanto tiempo, como de todas aquellas condiciones que son similares y que podrían justamente hablar o relacionarse con esto del burnout, en ese caso particular. Si es solamente una institución o una liga de voleibol o un equipo de fútbol, pues describirlo perfectamente y específicamente a ese único. ¿Sale? Y el apartado del organigrama, el organigrama lo que busca es que ustedes puedan justamente a través de un organizador gráfico mostrar cómo es la organización estructural de esa institución. Es decir, pues la liga de voleibol, ¿cómo es que se regula? Pues hasta arriba seguramente va la Federación Mexicana de Voleibol. Y después de ahí abajito, el presidente de la liga, el comité de honor y justicia, el comité de, no sé, de inscripciones, los equipos, y entonces todo lo que va en el organigrama de una institución. Estos, como tal, los vamos a revisar en la clase para ver algunas observaciones o puntos débiles, pero no necesitan una explicación profunda, sino que son cosas que se pueden decir obvias. Entonces, para contextualizarnos un poquito,
Nosotros hasta el día de hoy hemos terminado los antecedentes, estamos trabajando y pronto terminado el análisis y las necesidades de la situación, es decir, el planteamiento del problema, y con el asunto de la infraestructura y el organigrama, básicamente estaremos dando finalización al apartado 1 del formato, que es el diagnóstico, el apartado 1. Nos quedaría trabajar en el apartado de la justificación para terminar ese gran apartado que es lo que necesitamos lograr para este semestre que está en curso. Entonces, en términos de temporalidad, vamos bien. Todavía no hace necesidad de enviar un trabajo a revisión y probablemente nosotros estemos enviando a una primera revisión en el mes de abril. No sé cómo vayan con el asunto de la asignación de sus asesores y revisores. Me imagino que todavía está en pendiente, por eso todavía no se los he mencionado tampoco, pero háganse a la idea de que al menos en abril, es decir, más o menos en un mes, estaremos haciendo una primera solicitud para revisar los avances que tengamos, ya con maestros que serán sus asesores y que les harán observaciones pertinentes a sus trabajos. Y tendremos otra oportunidad más adelante, pero en términos de tiempo, vamos bien para que no se me angustien en cuanto a lo que llevamos y lo que debemos llevar. Vamos bien. Entonces, estaremos trabajando en próximos días en la justificación y de ahí en adelante será afinar, afinar y pulir para terminar el apartado 1, que es justamente lo que se avanza en este semestre. El apartado 2, la propuesta de intervención, es lo que se trabaja en el siguiente semestre. Entonces, pues, ¿alguna duda o alguna pregunta que tengan al respecto de esto? Muy bien. ¿No va a haber dudas? En cuanto a las revisiones, comentaba que son 3 revisiones, ¿no? ¿Tenemos que meterlo a las 3 o en caso de que ya se apruebe en el primero ya no se vuelve a meter? La primera de las revisiones es muy inmediata. La primera de las revisiones es la siguiente semana y es muy express. Y en función de lo que llevamos, a lo mejor puede ser bueno que nosotros sometamos a la revisión, pero como todavía no tenemos los apartados terminados, puede no tener cierto nivel de objetividad, pero puede resultar importante como para sondear o tantear el terreno en términos de qué tan ruda o estricta está la evaluación. Entonces, voy a platicar con el maestro Pires para sondear cómo va el asunto de la asignación de sus profesores responsables y de los quienes van a ser sus revisores para orientarlos en torno a esta primera revisión. ¿Sale? Entonces, en el Classroom, sin problema, puedo enviarles como los pasos a seguir y el correo al que se envía para que ustedes hagan este primer envío, sin que se les pase si es que alguno de ustedes quiere mandar esta revisión. Si no lo mandan, digo, no pasa realmente mucho por ahora, por el nivel de avance que llevamos. Ok, ya entendí, gracias. Vale. Bien, pues entonces si no hay más dudas o si no hay más preguntas, nuevamente les agradezco mucho su tiempo, su atención. En la noche o mañana estará disponible la grabación de esta sesión en los comentarios de Classroom donde se han alojado las demás. Entonces, que tengan una excelente noche y un muy bonito fin de semana. Cuídense mucho. Adiós, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente. Buenas noches. Perdón. Bye. Recording stopped. Bye. Bye.